El pollo dragón de Vietnam, el animal más extraño y más caro de Asia. Imagina un pollo cuyas patas son tan gruesas, tan cubiertas de escamas rojizas, que parecen robadas directamente del cuerpo de un dragón salido de una leyenda antigua. Un pollo capaz de pesar más de 5 kilos. Un pollo cuya sola pareja reproductora, macho y hembra, puede venderse por más de $2.500. Un animal tan singular que el propio gobierno de Vietnam decidió inscribirlo, oficialmente, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación. Suena a invención. Y sin embargo, existe de verdad, en un pequeño pueblo del norte de Vietnam que lleva exactamente su mismo nombre. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes del mundo animal, la gallina Don Tao, conocida en todo el planeta como el pollo dragón. Vas a descubrir su origen legendario, su anatomía casi imposible, la forma tan particular en la que se reproduce, lo que come, cómo se cría, por qué cuesta tanto dinero, y también una serie de datos que prácticamente nadie conoce fuera de Vietnam. Detalles sobre su genética, sus enfermedades, los criterios secretos que usan los criadores para seleccionar a los mejores ejemplares, y la razón por la cual, hasta hoy, sigue estando prohibido sacar este animal vivo fuera del país. Te aviso desde ya, lo que vas a aprender en los próximos minutos va a cambiar completamente la idea que tienes de lo que puede llegar a ser un simple pollo. Ponte cómodo, porque esta historia apenas comienza. Secreto 1. Un origen ligado a los antiguos reyes de Vietnam. Para entender a la gallina Don Tao, primero hay que viajar hasta el norte de Vietnam, a la provincia de Hun Yen, a apenas unos 30 kilómetros de Hanoi, la capital del país. Allí, en el distrito de Quai Châu, se encuentra la comuna de Don Tao, un lugar modesto, casi invisible en cualquier mapa del mundo, pero que sin embargo guarda una de las razas de aves más raras y más codiciadas de todo el continente asiático. Lo que muy poca gente sabe es que esta comuna se encuentra a escasos kilómetros de Hoa Lu, la que fue la antigua capital real de Vietnam hace más de 1000 años. Esta cercanía no es casualidad. Según la tradición local, la gallina Don Tao habría sido criada específicamente para ser ofrecida como tributo a los reyes y a los altos mandarines de la corte imperial. Era, literalmente, un manjar reservado a la realeza, un alimento que ningún campesino común tenía derecho a probar. Durante siglos, los habitantes de este pequeño pueblo conservaron en secreto sus técnicas de selección, transmitiéndolas de generación en generación, siempre buscando el mismo objetivo: producir pollos con las patas más grandes, más gruesas y más impresionantes posibles. Hace muy poco tiempo, en el año 2025, el Ministerio de Cultura de Vietnam tomó una decisión histórica. Incluyó oficialmente el conocimiento tradicional sobre la cría y la preparación del pollo Don Tao dentro de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. Esto significa que ya no se trata simplemente de un animal de granja. Es, oficialmente, un tesoro cultural viviente, protegido por el Estado, al mismo nivel que una danza tradicional o un canto ancestral. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que este animal sea tan diferente de cualquier otro pollo del planeta? La respuesta está, literalmente, en sus pies. Secreto 2. Unas patas que desafían la biología. Si esta gallina recibe el sobrenombre de pollo dragón, no es simple exageración publicitaria. Es una descripción asombrosamente precisa. Sus patas son completamente descomunales. Mientras que un pollo normal tiene patas delgadas y casi discretas, la Don Tao presenta unas extremidades masivas, gruesas, cubiertas de una piel rugosa y escamosa que muchos comparan con la piel de un sapo o directamente con las escamas de un dragón mitológico. En los ejemplares más grandes, estas patas pueden llegar a ser tan anchas como la muñeca de una persona adulta. Lo que casi nadie sabe es que la parte delantera de la pata está cubierta por escamas dispuestas de forma irregular, sin ningún patrón ordenado, mientras que el resto de la superficie, casi 3/4 partes de toda la pata, presenta una textura extremadamente peculiar, comparada por los propios criadores vietnamitas con la superficie rugosa de una mora. Los 4 dedos se abren completamente hacia los lados, bien separados entre sí, lo que le da al animal una postura firme, casi majestuosa, al caminar. Esta característica no es una enfermedad ni una malformación accidental. Es una particularidad genética propia de la raza, reforzada durante generaciones enteras gracias a una selección extremadamente cuidadosa realizada por los criadores, quienes siempre priorizaron a los polluelos que mostraban, desde muy jóvenes, indicios de patas más desarrolladas. Un dato que sorprende a cualquiera que le escuche por primera vez. Al nacer, los polluelos Don Tao pesan apenas entre 38 y 40 gramos, y su plumaje inicial es de un blanco cremoso casi puro. Nada, absolutamente nada en su aspecto de recién nacidos, deja adivinar la transformación espectacular que sufrirán con el paso de los meses. Al llegar a la edad adulta,
Un gallo dontao puede superar sin problema los 5,5 kilos de peso, mientras que las gallinas suelen alcanzar los 4 kilos. El plumaje de los machos se vuelve entonces de un color muy particular, conocido localmente como color ciruela, una mezcla de tonos violáceos y negros realmente llamativa, mientras que las hembras desarrollan tonalidades mucho más suaves, blanco cremoso, marrón claro tipo tierra o un amarillo pálido parecido al color de un brote de plátano. Y aquí viene otro dato curioso que casi nadie conoce. Existe una forma infalible de diferenciar a un macho de una hembra sin siquiera mirar las plumas. Se trata de la cresta. Los machos poseen una cresta corta y compacta, de color rojo intenso, que los criadores llaman cresta de nuez por su forma arrugada. Las hembras, en cambio, tienen una cresta mucho más pequeña, apenas un tercio del tamaño de la del macho, con una forma que recuerda a una fresa. Este pequeño detalle, invisible para cualquier persona sin experiencia, es uno de los primeros criterios que utilizan los criadores profesionales para seleccionar a sus futuros reproductores desde que los pollitos apenas tienen unos días de vida. Pero, más allá de la genética, hay algo que resulta absolutamente determinante para que estas patas alcancen semejante tamaño: el estilo de vida del animal. Secreto 3. Una vida hecha de movimiento constante. A diferencia de la inmensa mayoría de las granjas industriales del mundo, donde las gallinas ponedoras pasan toda su existencia encerradas en jaulas diminutas, los pollos dontao destinados al consumo viven, casi siempre, en semilibertad, dentro de amplios corrales donde pueden moverse, escarbar la tierra, correr y explorar su entorno prácticamente todo el día. Y esto no es simplemente una cuestión de bienestar animal. Es una necesidad biológica absoluta. Cuanto más camina un pollo dontao, más se desarrollan sus músculos, y más gruesas y firmes se vuelven sus patas. El movimiento constante es, literalmente, el factor que moldea la textura tan particular de su carne y el grosor tan impresionante de sus extremidades. Un criador que mantuviera a sus dontao encerrados obtendría, sin ninguna duda, animales mucho menos espectaculares, con una carne de calidad muy inferior. Por eso, en las granjas tradicionales del pueblo de dontao, es habitual ver decenas, e incluso miles de estas aves desplazándose libremente en espacios exteriores, picoteando el suelo sin parar, desde el amanecer hasta el anochecer. Esta vida tan activa, sumada a un crecimiento extremadamente lento, explica por qué esta raza es literalmente imposible de producir siguiendo los métodos de una granja industrial convencional. Cada animal necesita tiempo, espacio y una atención casi individual. Un dato que sorprende a los propios vietnamitas. Mientras que un pollo de granja industrial común alcanza su peso de sacrificio en apenas 16 a 24 semanas, un pollo dontao necesita entre 6 meses y un año completo para estar listo para el consumo, y hasta 1 año y medio si el objetivo es que desarrolle al máximo el tamaño de sus famosas patas y la calidad de su plumaje. Secreto 4. Una dieta casi hecha a medida. Lo que come un pollo dontao no tiene absolutamente nada que ver con los piensos industriales estandarizados que se utilizan en la mayoría de las granjas modernas del mundo. La base de su alimentación descansa tradicionalmente sobre el maíz y el arroz, dos cereales ampliamente cultivados en el campo vietnamita. Estos alimentos simples, ricos en energía, permiten que el animal crezca de manera regular sin perder firmeza en su carne. Pero hay un dato mucho menos conocido, y que resulta clave para entender por qué las patas de este animal llegan a ser tan enormes. Los investigadores del Ministerio de Agricultura de Vietnam descubrieron que 3 nutrientes específicos son absolutamente esenciales para que el pollo dontao alcance todo su potencial genético en cuanto al tamaño de sus patas: la proteína, el calcio y el fósforo. Sin una alimentación suficientemente rica en estos 3 elementos, incluso un pollo con una genética excelente jamás llegará a desarrollar patas realmente impresionantes. Por esta razón, algunos criadores van todavía más lejos y agregan carne de res a la dieta de sus aves, buscando reforzar aún más esa textura ligeramente elástica, casi gelatinosa, tan apreciada por los conocedores de la gastronomía vietnamita. En libertad, los pollos completan naturalmente su alimentación picoteando insectos, gusanos, pequeñas semillas silvestres y hierbas tiernas. Esta combinación tan particular entre genética rara, movimiento constante y una alimentación tradicional cuidadosamente equilibrada es lo que hace que cada pollo dontao resulte prácticamente imposible de reproducir con exactitud fuera de su región de origen. Secreto 5. Una reproducción sorprendentemente frágil. Uno podría pensar que unas gallinas tan robustas en apariencia serían también excelentes madres. Y sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Precisamente a causa de sus patas enormes y desproporcionadas, las gallinas dontao tienen enormes dificultades para incubar correctamente sus propios huevos. Su peso y el volumen de sus extremidades hacen que, con demasiada frecuencia,
terminen aplastando o incluso rompiendo los huevos con torpeza al intentar posarse sobre ellos. Por esta razón, en la gran mayoría de las granjas, tanto tradicionales como modernas, los huevos de gallina Dontao casi nunca se incuban de forma natural. Se recogen cuidadosamente y se colocan en incubadoras artificiales, donde la temperatura y la humedad se controlan con total precisión hasta el momento de la eclosión. Aquí hay otro dato que sorprende a casi todo el mundo. La producción de huevos de esta raza es extremadamente baja comparada con la de un pollo normal. Una gallina Dontao comienza a poner huevos recién a los 160 días de edad, y a lo largo de un año entero apenas produce entre 50 y 70 huevos, mientras que una gallina ponedora industrial común puede llegar a poner más de 300 en el mismo periodo. Cada huevo, además, pesa entre 48 y 55 gramos, un tamaño considerablemente mayor al de un huevo de gallina convencional. Esta combinación de baja producción de huevos, dificultad para incubar de forma natural y un crecimiento extremadamente lento es una de las razones principales por las que esta raza sigue siendo, hasta el día de hoy, tan escasa y tan difícil de conseguir, incluso dentro del propio Vietnam. Este contraste resulta realmente fascinante si te detienes a pensarlo. La misma característica física que le da a esta raza toda su fama y todo su valor, esas patas enormes, es precisamente lo que le impide reproducirse de manera eficiente en la naturaleza. Pareciera que la genética le dio a este animal una fuerza espectacular, a cambio de una fragilidad inesperada en su instinto materno. Secreto 6. Los criterios secretos de selección que usan los criadores. Esto es algo que prácticamente ningún documental menciona, y que sorprende incluso a quienes ya conocen algo sobre esta raza. Cuando un polluelo Dontao nace, los criadores profesionales le examinan con extremo cuidado, buscando una serie de defectos muy específicos que determinarán si ese animal será apto para la reproducción o no. El primer criterio es la forma de la cresta. Si un polluelo nace con una cresta completamente plana en lugar de la característica forma arrugada tipo nuez, ese animal será descartado del programa de reproducción, sin excepción. El segundo criterio, mucho menos conocido, tiene que ver con las plumas de las patas. Aunque no se considera técnicamente un defecto grave, los criadores más exigentes descartan a los ejemplares que presentan un exceso de plumas cubriendo sus patas, ya que esto oculta la textura escamosa tan valorada de la piel. Y el tercer criterio, quizás el más sorprendente de todos, es que el grosor final de las patas no puede evaluarse con precisión al momento de nacer. Los criadores más experimentados aseguran que las patas continúan engrosándose incluso después de que el animal alcanza su tamaño adulto, lo que significa que la decisión final sobre qué ejemplares se conservan como reproductores solo puede tomarse cuando el animal ya está completamente desarrollado, a veces después de más de un año de cuidados y de gastos. Esta incertidumbre constante es una de las razones por las que la cría de esta raza sigue siendo considerada, incluso por los propios vietnamitas, como una actividad de alto riesgo económico. Secreto 7. Una raza extremadamente vulnerable a las enfermedades. Aquí hay un dato que muy pocos documentales se atreven a mencionar. La gallina Dontao es una raza particularmente delicada de salud, mucho más sensible a las enfermedades y a los cambios bruscos de temperatura que la mayoría de las razas de pollo convencionales. Numerosos criadores vietnamitas han relatado episodios en los que, especialmente durante sus primeros años de experiencia, perdieron una gran cantidad de polluelos debido a enfermedades que un pollo normal probablemente habría superado sin mayor problema. Con el tiempo, muchos de ellos han tenido que aprender, prácticamente de forma autodidacta, técnicas específicas de vacunación y de cuidado veterinario adaptadas exclusivamente a esta raza tan particular. Esta fragilidad genética, sumada a todos los factores que ya mencionamos anteriormente, explica por qué el gobierno de Vietnam decidió, desde inicios de la década de los años 90, poner en marcha un programa oficial de conservación genética para esta raza, destinando fondos específicos para preservar decenas de ejemplares puros, con el objetivo de evitar que esta línea genética tan antigua terminara desapareciendo por completo. Secreto 8. Un animal que Vietnam protege celosamente, incluso fuera de sus fronteras. Este es, probablemente, uno de los datos menos conocidos de toda esta historia. Hasta el día de hoy, está prohibido exportar pollos Dontao vivos directamente desde Vietnam hacia la mayoría de los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Esta restricción ha convertido a la raza en un verdadero objeto de deseo para criadores exóticos de todo el planeta. Algunos criadores extranjeros han tenido que recurrir a rutas verdaderamente insólitas para conseguir ejemplares legales. Por ejemplo, importando primero huevos fértiles desde Vietnam hacia Bélgica, uno de los pocos países donde esta importación específica está permitida, para luego criar allí a los polluelos, y únicamente después de haberlos desarrollado por completo, trasladarlos como aves adultas hacia otros países, cumpliendo con toda la documentación sanitaria requerida.
Este verdadero rodeo internacional, que puede tardar varios años en completarse, demuestra hasta qué punto esta raza despierta fascinación fuera de las fronteras vietnamitas, y hasta qué punto Vietnam se esfuerza por mantener el control sobre uno de sus tesoros genéticos más preciados. Secreto 9. Un primo cercano casi desconocido. Algo que muy pocas personas saben, incluso dentro de Vietnam, es que la gallina Don Tao no está sola en su categoría. Existe otra raza vietnamita igual de rara, llamada gallina Hou, originaria de una región cercana, que comparte con la Don Tao un tamaño corporal igualmente impresionante y una historia igual de antigua. Ambas razas son tan parecidas a simple vista que, durante mucho tiempo, incluso los propios investigadores tuvieron dificultades para diferenciarlas con seguridad. Fue necesario un estudio científico detallado, que midió con precisión el tamaño de los huesos de las patas, el color exacto del plumaje, del pico y de las crestas, para poder establecer, finalmente, criterios claros que permitieran distinguir a un ejemplar de gallina Hou de un verdadero pollo Don Tao. Este dato demuestra algo fascinante. Incluso dentro del reducido círculo de razas vietnamitas más raras y valiosas, existe toda una jerarquía de conocimientos técnicos, transmitidos únicamente entre expertos, que resultan completamente invisibles para el público general. Secreto 10. Un precio que desafía toda lógica. ¿Cuánto puede llegar a costar un simple pollo? En la mayoría de los países del mundo, la respuesta se resume en apenas unos cuantos dólares. Pero para un Don Tao, la respuesta es completamente distinta. La carne de este animal se vende habitualmente entre 14 y 20 dólares por kilogramo, es decir, entre 3 y 4 veces más que la carne de un pollo criollo vietnamita corriente. Pero eso es apenas el comienzo. Una pareja reproductora, formada por un macho y una hembra jóvenes pero ya con buena genética visible, puede alcanzar fácilmente los 2.500 dólares. Y los ejemplares verdaderamente excepcionales, aquellos cuyas patas alcanzan proporciones extraordinarias, pueden llegar a costar el equivalente a varios miles de dólares, siendo presentados incluso en auténticos concursos de belleza organizados específicamente para esta raza, de forma muy similar a cómo se presentaría un caballo de carreras o un perro de exposición. Un dato interesante, a diferencia de la mayoría de los pollos, la piel del Don Tao prácticamente no contiene grasa debajo de ella, lo que le otorga una textura crujiente muy particular al cocinarse, y es precisamente esa característica, junto con el altísimo contenido de colágeno presente en sus patas, lo que explica por qué su carne resulta tan diferente al paladar de cualquier consumidor habitual. Secreto 11. Un plato de fiesta reservado para las grandes ocasiones. En Vietnam, el Tet, el Año Nuevo Lunar, es mucho más que una simple celebración. Es el momento más importante del calendario, aquel en el que las familias se reúnen, se honra a los ancestros y se comparten los mejores platos que uno pueda ofrecer a sus seres queridos. Y es precisamente durante esta época del año cuando la demanda de patas de pollo Don Tao se dispara literalmente. Estas patas, de textura tan particular, entre firme y ligeramente gelatinosa, son consideradas un manjar extremadamente refinado, reservado a las familias con mayor poder adquisitivo. En los restaurantes más exclusivos de Hanoi, los chefs compiten por sublimar esta carne tan escasa, preparándola habitualmente al vapor, acompañada de champiñones o brotes de bambú, con el objetivo de conservar al máximo su ternura y su aroma natural. Durante el Tet, también es habitual encontrarla en sopas nutritivas o como plato principal en grandes banquetes familiares, donde compartirla simboliza abundancia y prosperidad para el año que comienza. No hay que olvidar que, originalmente, esta carne estaba reservada exclusivamente a la familia real. Hoy, siglos después, sigue conservando esa misma imagen de prestigio, de rareza y de tradición ancestral. Ya no es un rey quien la disfruta, pero en el imaginario colectivo vietnamita, sigue siendo un símbolo absoluto de riqueza y de refinamiento. Secreto 12. Un patrimonio vivo que Vietnam se niega a perder. Lo que hace que la historia de esta raza sea todavía más fascinante es la manera en la que todo un país decidió protegerla activamente. Desde inicios de los años 90, el gobierno de Vietnam puso en marcha un programa nacional de conservación genética destinado específicamente a esta raza, comenzando con apenas 40 o 50 ejemplares protegidos, y aumentando progresivamente esa cifra con el paso de los años, gracias a fondos estatales cada vez mayores. Además, en un gesto simbólico muy poco conocido fuera de Vietnam, el país llegó incluso a emitir una serie oficial de sellos postales dedicados a sus razas de pollos autóctonas, entre las cuales la Don Tao ocupa un lugar destacado, como reconocimiento de su valor histórico y cultural. De la selección minuciosa de los polluelos con mayor potencial, hasta las técnicas tradicionales de crianza en libertad, pasando por los métodos ancestrales de preparación culinaria, cada etapa de la vida de un pollo Don Tao se considera hoy parte integral de la identidad y de la memoria colectiva vietnamita.
En un mundo donde la agricultura se industrializa a una velocidad vertiginosa, donde la inmensa mayoría de los pollos consumidos en el planeta crecen en apenas unas semanas dentro de enormes naves industriales, el Dontao representa una especie de resistencia silenciosa. Una resistencia encarnada por criadores que, con paciencia y pasión, continúan criando a este animal extraordinario exactamente como lo hacían sus antepasados hace siglos. Secreto 13. Más que un pollo. Un símbolo de estatus. Sería un error pensar que el pollo Dontao existe únicamente para terminar en un plato. En muchas familias vietnamitas, los ejemplares más impresionantes jamás llegan a ser sacrificados. Se convierten en verdaderos animales de exhibición, casi obras de arte vivientes, que se muestran con orgullo a los vecinos, a la familia, o durante concursos organizados específicamente para esta raza. De manera muy similar a como algunos coleccionistas crían caballos de carreras o perros de exposición por prestigio antes que por utilidad práctica, ciertos propietarios de Dontao consideran a sus mejores gallos como auténticos trofeos vivos. Su porte orgulloso, su caminar lento y seguro, sus patas impresionantes despiertan admiración, e incluso, en ciertas ocasiones, una forma de respeto casi ceremonial. Este estatus tan particular refuerza aún más el aura casi mística que rodea a esta raza desde hace siglos. Un animal de granja convertido en símbolo de prestigio, de paciencia y de orgullo nacional. Esa es, en el fondo, toda la magia del pollo dragón. Secreto 14. Una fascinación que ha cruzado todas las fronteras. En los últimos años, el pollo Dontao ha logrado algo que muy pocas razas de aves consiguen: atraer la atención de medios de comunicación internacionales de primer nivel. Grandes agencias de noticias occidentales y asiáticas han dedicado extensos reportajes a esta ave tan singular, fascinadas por su apariencia tan particular y por la riqueza de su historia. Periodistas que viajaron hasta las granjas de cría para filmarlas de cerca no podían creer lo que veían al observar, por primera vez en persona, a estos pollos de patas descomunales desplazándose tranquilamente por sus corrales. Algunos incluso compararon su forma de caminar con la de pequeños dinosaurios en miniatura, dado lo desproporcionado que resulta el tamaño de sus extremidades inferiores frente al resto de su cuerpo. Esta curiosidad internacional también ha abierto nuevas oportunidades económicas para los criadores vietnamitas, quienes ven en este interés creciente una manera de dar a conocer y de valorizar todavía más su patrimonio, además de atraer a turistas curiosos por conocer con sus propios ojos a este legendario pollo dragón. Conclusión: más que un pollo, una leyenda viviente. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que en un pequeño pueblo del norte de Vietnam existe una raza de pollo completamente única en el mundo, reconocible entre miles gracias a sus patas masivas, escamosas, dignas de un dragón de leyenda. Que esta raza, reservada antiguamente a los reyes, sigue encarnando hoy el lujo, la rareza y el refinamiento de la gastronomía vietnamita. Que su crecimiento lento, su estilo de vida activo, su alimentación tan particular, rica en proteína, calcio y fósforo, y su reproducción tan delicada, la convierten en una de las razas de cría más exigentes y más fascinantes del planeta. Que detrás de esta rareza, casi surrealista a primera vista, se esconde en realidad toda una cultura, toda una historia, todo un pueblo que decidió preservar, con orgullo, un patrimonio genético vivo transmitido durante generaciones. Y que, incluso hoy, este animal sigue guardando secretos, criterios de selección casi invisibles para el ojo no entrenado, restricciones de exportación que lo convierten en un tesoro nacional protegido, una fragilidad genética inesperada, y un primo cercano casi desconocido que muy pocos, fuera de Vietnam, saben siquiera que existe. La próxima vez que escuches hablar de un simple pollo, recuerda que en Vietnam, en un pequeño pueblo llamado Dontao, un animal de patas de dragón sigue escribiendo, cada día, una leyenda completamente real. ¿Y tú, te atreverías a probar las famosas patas del pollo dragón? Cuéntamelo en los comentarios, y si este video te gustó, no olvides suscribirte para descubrir, muy pronto, otros secretos extraordinarios escondidos en el reino animal. Nos vemos en el próximo video.